todos, hoy les voy a hablar sobre el tejido epitelial, un componente fundamental de nuestro cuerpo que juega un papel crucial en la protección y el funcionamiento de nuestros órganos. Para hacerlo más comprensible, quiero que imaginen una casa bien construida, con paredes de ladrillo que protegen el interior de los elementos exteriores, mantienen la estructura estable y proporcionan seguridad. De manera similar, el tejido epitelial recubre y protege nuestro cuerpo y los órganos internos, asegurando que funcionen correctamente y estén protegidos de daños. El tejido epitelial es un tejido básico compuesto por células muy cercanas entre sí, con poca o ninguna sustancia intercelular que las separe. Y estas células del tejido epitelial van a descansar en una membrana basal que nos ayuda a separar lo que es el tejido conjuntivo subyacente del tejido epitelial. Al igual que las paredes de una casa cumplen múltiples funciones esenciales, este tejido también tiene varias responsabilidades cruciales para el buen funcionamiento del organismo. Entre estas están, primero, la defensa. Este actúa como una barrera protectora, similar a como las paredes de ladrillo se encargan de proteger el interior de una casa de elementos externos, como el viento, lluvia o intrusos. Como segunda función tenemos lo que es la recepción sensorial y dolorosa. Este tejido también está involucrado en la recepción sensorial y dolorosa gracias a las terminaciones nerviosas presentes en su estructura. Esta función es similar a la de los sensores o sistemas de alarma de una casa, que nos van a detectar todo tipo de cambios en el entorno. Como siguiente función tenemos lo que es la protección, ya que también revisten los órganos huecos del cuerpo, protegiendo al organismo de la invasión de gérmenes. Esto va a ser parecido a las paredes internas de una casa, que además de dar la separación entre distintas áreas, nos van a ayudar a proteger las habitaciones de contaminantes. Como siguiente función tenemos lo que es la absorción y la secreción, puesto que este tejido también va a estar especializado en esto. Y como última función, el transporte. Los epitelios son eficientes en el transporte o eliminación de solutos y agua, parecido a cómo las tuberías en las paredes de una casa transportan agua y eliminan desechos. De acuerdo a su estructura y su función, el tejido epitelial se clasifica en dos grupos: el epitelio de revestimiento o membrana epitelial y el epitelio glandular o secretor. Vamos a empezar hablando de lo que es el epitelio de revestimiento, y es que este epitelio está formado por células contiguas, con poca o ninguna sustancia intercelular que recubren superficies corporales externas e internas. Como característica principal es que estas poseen una gran capacidad de regeneración cuando son lesionados. Sin embargo, esta renovación va a estar relacionada con su localización y su función. El epitelio de revestimiento se nombra y se clasifica de acuerdo a dos criterios: el número de sus capas celulares y la forma de las células en su capa más superficial. Ahora, podemos pensar en los diferentes tipos de epitelio como distintas formas de construir una pared de ladrillo, cada una diseñada para cumplir con ciertos requisitos y adaptarse a ciertas condiciones. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a empezar hablando de su clasificación de acuerdo al número de capas celulares. Y es que cuando solo van a tener una sola capa, esta la vamos a conocer como un epitelio simple. Sin embargo, cuando va a estar compuesta por más de una capa, por múltiples capitas, esto nosotros lo vamos a conocer como epitelio estratificado. Según su forma, nosotros lo podemos clasificar en planas, cúbicas y cilíndricas. Cada uno de estos tipos tiene características únicas que lo hacen adecuado para funciones específicas. Siguiendo con lo que habíamos dicho, que el epitelio es como ladrillos y estas cosas, pues nosotros podemos tomar esto como los diferentes tipos de ladrillos y formas que podemos tener para construir las paredes de una casa. Primero vamos a hablar del epitelio plano o escamoso, cuyas células son delgadas y aplanadas, semejantes a los ladrillos planos. Luego tenemos al epitelio cúbico, cuyas células son aproximadamente tan altas como anchas, como ladrillos cúbicos. Y finalmente tenemos al epitelio cilíndrico, cuyas células son altas y columnares, como ladrillos altos y delgados. Además de los que habíamos mencionado anteriormente, vamos a contar con dos clasificaciones especiales: el pseudoestratificado y el transitorio o urotelio. Y es que el epitelio pseudoestratificado es donde todas las células están en contacto con la membrana basal, pero no todas alcanzan la superficie libre.
creando la apariencia de múltiples capas. Mientras que el epitelio transitorio o urotelio va a estar especializado en áreas del cuerpo que necesitan estirarse y contraerse. Ahora que ya conocemos la clasificación de este epitelio de revestimiento, se nos va a hacer más fácil entender lo que es la nomenclatura de este, que pues básicamente consiste en la morfología celular sumada al número de estratos. Esto nos va a dar como resultado el nombre del epitelio. ¿A qué me refiero? Primeramente vamos a poner la forma de la célula, si es plana, cúbica o estratificada. Y le vamos a sumar a esto lo que es el número de estratos, el número de capitas, que habíamos dicho que si tiene solo una capa va a ser simple y si tiene más de una capa va a ser estratificado. Estas células también van a tener partes. Van a tener una parte apical, lateral y otra basal. Hablando de lo que es la parte apical, va a ser la superficie libre de la célula. Y en aquí nosotros vamos a poder encontrar 3 tipos de especialidades, por así decirlo. Primero, lo que son las microvellosidades. Las microvellosidades son proyecciones finas y cortas que aumentan significativamente la superficie de la célula, mejorando su capacidad para absorber sustancias. Como siguiente tenemos a los cilios. Los cilios son estructuras más largas y móviles que ayudan a mover fluidos y partículas a lo largo de la superficie de las células epiteliales. Y por último, los estereocilios, que los estereocilios son estructuras largas y no móviles, similares en apariencia a las microvellosidades, pero con funciones diferentes. Ya hablando de la región lateral, tenemos que mencionar lo que son las uniones celulares, y primeramente estaremos con lo que es la zónula ocluyente. Esta zónula forma un cinturón alrededor de la célula y actúa a manera de sello, que ocluye los espacios entre los polos apicales de las células epiteliales adyacentes. Entonces, este va a actuar como el sellador entre los ladrillos, impidiendo que el agua o cualquier sustancia no deseada se filtre entre ellos. Como siguiente tenemos la zónula adherente. En esta clase de unión no hay contacto directo entre las membranas celulares adyacentes, las cuales están separadas por un espacio de 15 a 20 nanómetros. Esta unión no solo fija las membranas celulares entre sí, sino que también une el citoesqueleto de las células a través de las proteínas transmembranosas. Entonces estas van a funcionar como un refuerzo que conecta los ladrillos a través de bandas adhesivas, proporcionando estabilidad mecánica. Van a ayudar a mantener la estructura de la pared incluso bajo tensión. Otro tipo de unión es la unión comunicante. En esta unión, las membranas celulares no están fusionadas, se hallan separadas por un espacio angosto de 2 nanómetros. Son como túneles entre los ladrillos que permiten la comunicación y el intercambio de sustancias entre las células adyacentes. Como último tendremos a la mácula adherente o desmosoma. Esta forma puntos de unión entre células y aparece como un disco elipsoidal denso y grueso debido a la presencia de un material amorfo llamado placa, la misma que está formada por proteínas de inserción como las desmopláquinas y las pacoglobinas. Su función es actuar como pernos o clavos que añaden resistencia extra a la pared, conectando los ladrillos a través de puntos fuertes. En la región basal nosotros vamos a encontrar el hemidesmosoma, el cual muestra un mecanismo de fijación. Entonces este va a ser como un anclaje que va a conectar la base de los ladrillos a la fundación, o sea, a la membrana basal, asegurando que la pared esté firmemente adherida a la estructura subyacente.